Bienvenidos al segundo video de la serie La Cena del Señor. En el primer video dejamos muy claro que la Pascua es la celebración de un evento histórico extraordinario, la liberación del pueblo de Israel o la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua se convirtió en la celebración cuyo propósito principal fue recordar a las generaciones siguientes. Vivieron muchos años en la esclavitud, en la opresión, bajo el yugo de la pesada mano de Faraón. No existía la posibilidad de liberarse por ellos mismos sin una ayuda externa. Jehová los libró con mano poderosa y con milagros extraordinarios, con señales milagrosas, como fueron las 10 plagas. La Pascua es más que nada el anuncio de que la muerte del Cordero, la sangre del Cordero, aplicada de forma individual por cada familia en el dintel de la puerta de entrada del hogar, significó salvación, la protección del primogénito, quien fue librado aquella noche en el momento en que el ángel pasó por Egipto. Que cada persona del pueblo de Israel en las siguientes generaciones necesitaba conocer esa historia, que cada persona tenía que unirse en esa celebración y no era opcional, necesitaba hacerlo, de lo contrario dejaría de ser parte del pueblo, como dice la Biblia, sería cortado. También debía hacerse siguiendo estrictamente las indicaciones que Dios había dado para celebrar la Pascua. Cada año cuando llegaba esa fecha, todos los ciudadanos israelitas, donde quiera que estuvieran en la nación que era grande o en cualquier parte del mundo, viajaban y venían para reunirse y juntos celebrar esta extraordinaria fiesta que tenía gran significado. Todos sacrificaban un cordero, todos hacían pan sin levadura y todos preparaban hierbas amargas, las cuales comían en aquella cena tan especial. El Cordero anticipaba o representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden las palabras de Juan el Bautista cuando lo fue a bautizar y lo presentó públicamente diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», refiriéndose a Jesús. El pan sin levadura representaba al pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Jesús mismo lo dijo cuando pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Las hierbas amargas representaban la amargura que sufrió toda la nación por muchos años de esclavitud. También representa la amargura que produce el pecado en la vida de cada habitante que ha existido en este mundo desde que entró el pecado. Y por supuesto que también hace alusión a el dolor, la tristeza, la amargura que sufrió Jesús cuando fue clavado en la cruz, cuando fue traicionado, cuando fue subestimado, fue herido, fue maltratado. Fue una experiencia muy amarga y las hierbas recuerdan eso. Muchos años habían pasado desde la primera Pascua, desde aquella noche de liberación, y ahora, la noche antes de la crucifixión de Jesús, coincide exactamente con la celebración de la Pascua. El Cordero de Dios, el verdadero Cordero, el único Cordero que había sido anunciado desde el pecado de Adán y Eva, cuando Dios sacrificó un cordero. Durante la historia de los patriarcas, cuando ellos sacrificaban, como Abraham, por ejemplo, que hacía altares y sacrificaba corderos. Durante todos los años que se celebró la Pascua, ese cordero había llegado, el verdadero cordero, e iba a morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él iba a morir para que no tuvieran que morir más corderos inocentes, ni tampoco los pecadores como tú y yo. Esa noche se iba a celebrar la última Pascua. La fiesta judía se iba a convertir en una fiesta cristiana. La Pascua en sus orígenes había sido establecida por Jesús cuando todavía estaba en forma de Dios. Cada detalle fue diseñado por él y ahora él mismo, el propio autor de la Pascua, la iba a convertir en una fiesta un poco diferente. Todos los significados de la Pascua quedaron también incluidos en la Cena del Señor, pero fueron añadidos otros significados adicionales.
ahora ya no estaba relacionada solamente con un evento histórico que ocurrió en el pasado y que recordaba la liberación de Egipto y la muerte de los primogénitos, o la liberación de los primogénitos de la muerte, sino que ahora la Pascua, convertida en la Cena del Señor, iba a recordar la muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además iba a anunciar que un día muy pronto, ese Cordero, ese Jesús, que se despidió de los discípulos y ascendió en las nubes de los cielos, de la misma forma vendrá muy pronto para buscarnos, para redimirnos de este mundo de pecado. Dicho esto, veamos entonces lo que sucedió aquella noche en que Jesús transformó la Pascua en la Cena del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice allí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pasamos entonces al versículo 4 del capítulo 13 de Juan. Así Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí pasa lo interesante. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, tú lavarme los pies a mí, en ninguna manera, no lo voy a permitir. Jesús entonces le dice: Simón, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Este incidente no está allí registrado por casualidad, porque nos enseña lo importante que es participar con Jesús del rito de humildad y de la cena del Señor. Muchos cristianos creen que la cena del Señor es algo opcional. Quiero recordarles que para el pueblo de Israel la Pascua era de carácter obligatorio, no era opcional. Ellos estaban, digámoslo así, obligados a participar cada año de esta fiesta, de lo contrario dejaban de ser parte del pueblo. La Cena del Señor no es exactamente igual, no se celebra un día al año. La Cena del Señor quedó abierta para que la iglesia la celebre sistemáticamente de vez en cuando. Pero la Cena del Señor representa, porque así Jesús lo estableció, una comunión profunda con Jesús. Significa que si nosotros la relegamos a un lugar sin importancia, la tomamos como algo opcional, no me gusta, no voy a participar, nosotros estamos dando poca importancia a Jesús. Para Jesús fue tan importante esa celebración que puso en ella todo su empeño, todo su corazón. Cuando comenzó la reunión, dice allí en Lucas, voy a buscar lo que dice en Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los discípulos y les dijo: en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla con vosotros en el reino de Dios. Así de importante fue la cena, y le llamó la Pascua porque hasta aquella noche se llamaba la Pascua. A partir de aquella noche se llamó la Cena del Señor, aunque digamos que de una forma tradicional le llaman la Santa Cena. En realidad en la Biblia no se le llama la Santa Cena, eso le llama así la Iglesia Católica y los cristianos hemos heredado ese nombre, pero en la Biblia se llama la Cena del Señor. Pero la Cena del Señor representa nuestra entrega al Señor, representa nuestra confianza en el Señor, representa nuestra dependencia del Señor, representa que cuando nos entregamos en los brazos del Señor recibimos una nueva vida, una nueva oportunidad, una página en blanco, una nueva experiencia. Representa que nosotros reconocemos que Jesús es el pan de vida, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que Jesús es perdón, que Jesús es salvación, que Jesús es misericordia. Pero si nosotros no participamos de la Cena del Señor, entonces nosotros estamos rechazando a Jesús. La Biblia lo dice muy claro. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y aquella noche cuando Jesús fue a lavarle los pies a Pedro y Pedro se negó, Jesús le dijo muy claro: si no te dejares lavar por mí, no tendrás parte conmigo. Muchas veces las personas no quieren participar de la Cena del Señor porque sienten que son pecadores. Pero es que la Cena del Señor la hizo Jesús para los pecadores. De hecho, aquella noche todos los discípulos eran pecadores. Los discípulos ninguno tenía ningún mérito para participar. Judas
que lo iba a entregar, participó. Jesús le lavó los pies a Judas. Judas comió el pan y tomó el vino. Pedro, que traicionó a Jesús aquella misma noche, y todos los discípulos que lo abandonaron, todos participaron. Y Jesús no les dijo, ustedes no pueden participar porque ustedes no están limpios. Así es que, tomando esto en cuenta, yo quisiera hacer un llamado a cada miembro de nuestra iglesia para que piense lo solemne que es la cena del Señor. Cuando se anuncia que hay Santa Cena o Cena del Señor, debería ser un motivo de gozo y de reflexión, porque es un acercamiento con Jesús, es un recuerdo de la muerte de Jesús, es un anuncio de la segunda venida de Jesús. Si nosotros nos alejamos de eso y no participamos, nosotros nos estamos declarando alejados de Jesús, nos estamos declarando personas que no tienen que ver nada con Jesús. Estamos dejando a Jesús fuera de nuestra vida. Estamos dejando a Jesús fuera de nuestra edificación. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. No esperes a que llegue un día en que tú te sientas muy lleno de méritos para participar de la cena del Señor. Nunca tendremos méritos. Ninguno de nosotros merecemos a Jesús. Pero Jesús, en su amor y misericordia, como hizo con los discípulos aquella noche, nos lava los pies, nos limpia, nos entrega otra vez su cuerpo, su sangre, el pan que representa el cuerpo. Nos perdona nuevamente, nos da una nueva oportunidad, nos abraza, nos recibe. No permitas que pase una sola oportunidad sin participar de la cena del Señor. ¿Te sientes pecador? Arrepiéntete, pide perdón, ponte en los brazos de Jesús, participando de la cena del Señor que Él estableció, para que nunca olvidemos, todo el tiempo estemos recordando que Jesús es nuestra única solución, que Jesús es nuestro perdón, que Jesús es nuestra salvación. Cada vez que celebremos la cena del Señor, Él está renovando con nosotros un pacto de amor, un pacto de amistad, un pacto de redención. Te invito entonces a ver el tercer y último video de esta serie, donde hablaremos de los peligros de la cena del Señor según algunos piensan. Dios te bendiga.